Bueno, continuamos con esta segunda parte de la tercera clase. Veníamos diciendo que Freud arranca con, que todo esto fundamenta que Freud arranque con un primer ensayo sobre las perversiones para poder dar cuenta de las versiones de la sexualidad y cómo deconstruir lo que se suponía como supuestamente normal. Así llegar a la conclusión de que no hay nada normal o natural en la sexualidad humana. Yendo a lo formal del texto, me parece pertinente que recordemos que tiene 6 ediciones, la primera en 1905, la última en 1925, y tiene más de 100 agregados y correcciones, modificaciones. Como les mencionaba, nosotros nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos o pasajes, aclarando o pasando por alto deliberadamente otros, para volver a retomarlos después desde otros textos fuentes, como por ejemplo el tema de las fantasías, lo retomaremos con la novela familiar del neurótico, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, el tema de las corrientes, con textos como la degradación de la vida amorosa o sobre una particular elección de objeto en el hombre, la pulsión, compulsión y destino de pulsión. Así que deliberadamente lo vamos a pasar por alto para retomarlo en las siguientes clases. Bueno, les mencionaba entonces que Freud arranca con las perversiones para poder dar cuenta de que no hay nada natural o normal en la sexualidad, sino que son construcciones. Y decíamos que su trabajo clínico lo lleva a que en la causación de la histeria había factores de la sexualidad, de la vida sexual del paciente. Que estos factores o vivencias tenían su origen en la infancia o se remontaban a la infancia. Tengamos presente que Freud había elaborado lo que era su teoría de la seducción, según la cual las personas que padecían de histeria sufrían por motivos de la sexualidad y que ésta se remontaba a que en la infancia habían sufrido una seducción de parte de un adulto o de un compañero de juegos, dice Freud. Por supuesto que esta seducción era un abuso, ¿no? Esta teoría de la seducción es abandonada en esta obra y también en otro escrito breve que se llama Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de la histeria, que también es de 1905 pero publicado en 1906. Tengamos en cuenta, creo que esto lo dijimos en la primera o segunda clase, que Freud se lo dice a Fliess en la carta número 69, fechada en 1897, o sea que espera unos 8 o 9 años para dar a conocer esta modificación. O sea, una espera más que prudencial para corroborar esto que él había detectado, ¿no? Entonces, lo que antes era considerado como un hecho realmente sucedido, empieza a dar cuenta de que era un hecho de la fantasía, lo cual no le resta importancia en la causación. Esto es importante poder situarlo. También es importante poder situar que tanto en la teoría de la seducción como de la fantasía, la sexualidad sigue teniendo un carácter de, o sigue siendo necesaria la introducción externa o la intervención externa, ¿no? Más que introducción. Entonces, lo que antes era en función de un hecho realmente sucedido, ahora estaba articulado a emociones pulsionales y la fantasía, lo que implica al mismo tiempo una ampliación del concepto de la sexualidad. Y justamente todo esto es lo que les permite abordar las perversiones. Porque decíamos que la pulsión se contrapone al instinto, son cosas distintas. Y lo que Freud detecta en estas perversiones es rasgos exagerados de lo que se puede detectar en cualquier otra persona. Que nada más que en cualquier otra persona aparecen atenuados. En función de este análisis o este estudio que Freud realiza, ¿qué hace? Descompone estas perversiones en función de dos componentes o términos de la pulsión, que son la meta y el objeto. O sea, fíjense en que Freud, para trabajar las perversiones, se fundamenta en la pulsión, tomando
los términos o componentes de la pulsión, como son el objeto y la meta. Entonces, parte de lo patológico para construir lo supuestamente normal y parte de lo supuestamente normal para problematizarlo. ¿Qué era lo supuestamente normal? Que la sexualidad se veía reducida a la genitalidad, al coito, con un fin que sería la reproducción, y que un sexo debía dirigir su atención al sexo opuesto. Todo eso es lo que Freud pone a problematizar. Asimismo saca una lectura moral, por eso planteaba que quitar la lectura moral de todo este asunto, y hasta critica el hecho de usar reprobatoriamente el término de perversión, y por eso habla de desviación. Con lo cual, lo que Freud da cuenta, no que el hombre es un perverso polimorfo, sino que la sexualidad es perversa polimorfa. Y mencionábamos que pone a trabajar las perversiones o desviaciones sobre dos ejes, meta y objeto. ¿Y por qué hace esto? Para llegar a la conclusión justamente de que entre pulsión y objeto no hay sino una soldadura. Justamente si hay dos conceptos que están soldados, quiere decir que no vienen unidos al inicio, sino que tiene que haber una operación que los suelde. Una soldadura es algo que se realiza, no viene dado de antemano. Y Freud lo dice justamente planteando que entre pulsión y objeto no hay sino una soldadura que se corría el riesgo de no leer o no ver a causa de la usual correspondencia que había entre pulsión y objeto. Para decirlo en otros términos, lo que Freud está planteando es que este vínculo entre pulsión y objeto pasaba desapercibido por la usual correspondencia que había, por ejemplo, de atracción de un sexo hacia otro sexo. Con esto Freud que plantea que toda sexualidad o toda posición sexual en el ser humano es una construcción, tanto así sea la homosexualidad, la heterosexualidad y demás, para Freud es una construcción. Estamos. Y también va trabajando hasta llegar a el fetichismo. ¿Y por qué toma el fetichismo? Porque en este punto, vamos a decir muy pocas palabras sobre el fetichismo, porque después lo vamos a retomar desde otro texto de 1927 que se llama justamente Fetichismo, para poner en tensión y poder hacer una lectura más abarcativa de los dos abordajes que Freud realiza. Acá lo aborda el fetichismo desde la parcialidad pulsional. En el 27 lo abordará vinculado al complejo de castración. Pero entonces decíamos que toma el fetiche porque es una desviación de meta y de objeto, pero que además se pone en juego una exclusividad y fijación, teniendo en cuenta también la pertinente sobreestimación sexual. Freud plantea que siempre hay una sobreestimación respecto del objeto, que hace a la construcción de los objetos. O sea, Freud toma el fetichismo como arquetipo de la construcción de los objetos, situando que nunca un objeto va a ser total, sino que siempre es un objeto que se va construyendo por rasgos, podríamos decir. Y va llegando hacia el final del primer ensayo planteando la pulsión. Fíjense en qué llamativo, ¿no? Que para hablar de la pulsión, ¿qué hace? Habla de síntoma. Justamente muestra que el concepto de pulsión es solidario al de síntoma y al inconsciente. ¿Y qué formula? Acá da unas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Dice que el síntoma se forma a expensas de una sexualidad supuestamente normal y que es la práctica sexual de los histéricos. O sea, con lo cual ahí nos está dando una definición ya de síntoma. El síntoma es la práctica sexual de los histéricos. Y formula esta frase de que la neurosis es el negativo de la perversión. En Freud podemos quedarnos de manera inicial con la idea que dice a continuación de esa frase tan famosa, de que las mociones inconscientes que encontraba en los histéricos se exteriorizaban sin
se exteriorizaban sin dificultades en las distintas perversiones o desviaciones. Desde otros autores podríamos pensar otros sentidos y otras implicancias de que la neurosis es el negativo de la perversión. Pero vamos despacio, nos podemos por el momento quedar con esta idea. Y esto lo lleva a Freud a situar que en la base de las perversiones o desviaciones hay algo innato en todos los hombres. Y eso innato, y eso que es innato, es en relación a la pulsión sexual. ¿Y qué dice? Que puede llevar a la perversión si se desarrolla sin freno, que puede llevar a la histeria si se restringe o se reprime, mejor dicho, insuficientemente, o a la supuesta normalidad si se restringe eficazmente. Pero lo importante es que Freud plantea que hay algo innato en la pulsión sexual y que es común a todo ser humano. ¿Y qué es lo innato de la pulsión sexual? Justamente la relación entre la pulsión y su objeto, que no es una relación natural, sino que es una relación que implica al menos un segundo tiempo, ¿no? Un tiempo de soldadura. Entre pulsión y objeto no hay sino una soldadura. Eso es lo fundamental. Y justamente esto es lo que lo habilita a Freud a indagar la sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque va a plantear que la sexualidad infantil es perversa y polimorfa. ¿Y por qué es perversa y polimorfa? Porque goza con cada una de las partes de su cuerpo y con todo el cuerpo, pero no con todo el cuerpo en tanta unidad porque todavía no hay unidad corporal. Porque es sin fin, salvo no tiene más fin que la satisfacción, porque hay desviación de meta y de objeto, y porque no están los diques anímicos. Entonces, por eso es que la sexualidad infantil es perversa y polimorfa. Asimismo, que nos plantea que las teorías sexuales infantiles y las fantasías primordiales van a dar cuenta de esta sexualidad perversa polimorfa, junto con las organizaciones pregenitales. Estos puntos eran algunos de los que yo les mencionaba, que los vamos a mencionar rápidamente y para después volver con mayor precisión desde otros textos. Estas teorías sexuales infantiles, básicamente Freud menciona tres. Habla de la premisa universal del pene, o sea que todos tienen pene, la teoría del coito como acto sádico o violento, y lo que se conoce también como la teoría de la cloaca, de que los hijos nacen por el ano, ¿no? Y sitúa cuatro fantasías primordiales, que son la de seducción, la escena primaria, la de castración y la de vida intrauterina, aunque esta última después de alguna manera la deja de mencionar. Sobre las organizaciones pregenitales, sitúa que son los esbozos de organización previos a que los genitales tomen un papel rector, y son construcciones a partir de la vida adulta. ¿Qué quiero decir? Nosotros solemos leer estos textos y hacemos una lectura más evolutiva, ¿no? Primero lo oral, después lo anal, después lo fálico. Pero es importante destacar que Freud hace un armado al revés. O sea, Freud justamente construye estas etapas a partir de su trabajo en consultorio, a partir de su trabajo con la histeria. Al respecto quisiera leer tres líneas, ¿no? De la página 180 en la versión de Amor Ortu, de 3 ensayos, que me parece sumamente esclarecedora de este respecto. Y en la edición de Ballesteros está en la página 1210. Dice: el chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. Leo de vuelta. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. Lo sitúo porque justamente Freud plantea que su trabajo es al revés, o sea, él construye esto a partir de su labor clínica, de su escucha clínica. Bueno, dicho esto, llegamos casi al final del segundo ensayo, donde para mí se juega algo central, que por lo general me parece que cuando se lo lee se lo deja como que no le dan importancia, como centrándose en los otros puntos. Y a mí me parece que es fundamental,
que tiene que ver con las vías de influencia recíprocas. Freud acá lo que nos plantea es que las fuentes de la sexualidad infantil son, por ejemplo, las excitaciones mecánicas, la actividad muscular, las sensaciones de dolor y la actividad intelectual. Estas fuentes de la sexualidad en realidad no son solo de la sexualidad infantil, sino también van a continuar seguramente en parte de la vida adulta. Y Freud lo que nos dice es que todas estas fuentes de sensaciones desbordan hacia la sexualidad. Y Freud considera que, así como estas actividades desbordan hacia la sexualidad, sitúa que de la sexualidad también pueden desbordar hacia estas actividades. Justamente lo que Freud sitúa entonces es que no habría ninguna actividad en el organismo, o en el ser humano mejor dicho, que no ceda sus componentes a la excitación de la pulsión sexual. Entonces, si estas funciones llegan o desbordan hacia la pulsión sexual o hacia la sexualidad, también es posible recorrer el camino inverso. Por eso es que lo llama vías de influencia recíprocas, o sea, de la actividad, por ejemplo, intelectual se desborda hacia la sexualidad, marca una vía. Y también ese camino se puede recorrer al revés, de la sexualidad desbordar hacia la actividad intelectual. ¿Por qué? Esto es importante porque justamente acá nos está marcando el mapa del cuerpo erógeno. Estas vías de influencias recíprocas no son un mecanismo en sí mismo, sino que es simplemente, lo sitúa a modo de, podríamos decir, descriptivo, como un modo de poner a consideración el cuerpo erógeno. O sea, el cuerpo erógeno es este cuerpo en el cual una actividad puede desbordar sobre la sexualidad y la sexualidad desbordar sobre esa actividad alterándola y produciendo, por ejemplo, un síntoma. Yo me permití hacer un PowerPoint casero, ¿no?, antiguo, para que puedan acceder, ¿no? No sé si se llega a leer, pero acá arriba, actividad intelectual desborda hacia la sexualidad. En el renglón de en medio que figura sexualidad que desborda hacia la actividad intelectual. Y más abajo lo que les ponía es que hay un conflicto entre el yo y la sexualidad que desborda hacia la actividad intelectual. Justamente ese desborde produce el síntoma, podría producir el síntoma, por ejemplo, de no poder estudiar o no poder concentrarse. Ese sería el síntoma, la cara manifiesta, siendo lo latente que el conflicto entre el yo y los requerimientos de la sexualidad. Esto es justamente lo que nos permite explicar las vías de influencia recíprocas. Y para ir rápidamente al tercer ensayo, Freud nos presenta la metamorfosis de la pubertad o transformaciones o cambios de la pubertad. Y acá es un trabajo muy interesante sobre el segundo despertar sexual, donde nos diferencia el placer previo del placer final, la corriente tierna y sensual. Esto, insisto, lo vamos a retomar con los escritos sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre y la degradación de la vida amorosa. Nos sitúa el periodo de latencia, la libido y los diques anímicos. Sobre este tercer ensayo les mencionaba entonces, habiendo situado esto, vamos a volver a partir de esos otros escritos que iremos viendo las clases más adelante. Bueno, esto era por ahora, les dejo un saludo y continuamos el viernes a las 16 horas en la sala de chat del aula virtual. Saludos.